en su nombre hay poder. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. Si no, pruébalo. Pruébalo. Estás pasando por alguna cosa en el nombre de Jesús. Es que el diablo, demonio, toda cosa tiene que salir corriendo. Aleluya. Créelo, hermanos. Aleluya. Alguna necesidad en esta mañana, ahí está el Señor, ahí está, paseándose y diciéndote: yo estoy en control. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Él lo hará otra vez, una y otra vez. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Establece, no será movido en tu nombre, Cristo.
Nuevamente, hermanos, buenos días. Es hondamente un privilegio bien grande estar aquí enfrente y al mismo tiempo una responsabilidad bastante grande, porque no simplemente se trata de pararse enfrente y citar versículos, sino traer el contenido, el entendimiento que Dios le da a uno a través de las Escrituras para poder estar equipados y poder no solamente salir adelante en estos tiempos, sino poder ejecutar la obra de Dios. En esta mañana, hermanos, para mí es otra vez un dilema muy grande, porque ha sido una noche larga. Porque cuando la hermana Doris me informó de que si yo podía traer la disertación esta mañana, entonces me puse a orar y a bosquejar el mensaje, y mientras bosquejaba el mensaje, que tenía que ver con el segundo capítulo, con el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, sobre la peculiaridad de los últimos tiempos, entonces a mi mente empezaron a surgir versículos que tenían que ver con el primer capítulo. Así que, hermanos, en esta mañana voy a ser obediente a la guianza del Espíritu Santo, y como les dije, fue una noche larga, porque después de haber prácticamente concluido mi bosquejo, entonces el Espíritu Santo me movió a traer esto que ha puesto en mi corazón, y tiene que ver mucho con mi persona, por cierto. Así que voy a dejar a un costado, y en una próxima oportunidad, Dios mediante, estaré compartiendo lo que también el Espíritu Santo me guió a bosquejar muy temprano el día de ayer. Por cierto, hermanos, no sé si usted recordará, hoy día han pasado ya 21 años del 9/11, del incidente que tuvimos en nuestra nación. Como usted bien sabe, el 9/11 nos cambió la vida a todos nosotros. Era casi imposible hasta antes de ese evento pensar de que alguien osara hacer algo en esta nación, considerada no solamente económicamente, sino militarmente una de las más poderosas en el mundo. Y fueron abiertos nuestros ojos, y nos preguntamos en aquel entonces cómo es que Dios había permitido que estas cosas ocurrieran. Y cuando entrevistaron a la hija de Billy Graham, ella simplemente dijo estas palabras: ¿cómo pretenden que Dios nos protege y nos guarde si le hemos sacado de nuestras escuelas, de nuestra Corte Suprema de Justicia, de nuestras autoridades locales? Entonces somos nosotros, hermanos, quienes nos hemos apartado de Dios y seguimos en este derrotero y en este norte de pensar que somos autosuficientes y que podemos hacer las cosas a nuestra manera, sin contar con el consejo y la sabiduría de Dios. Y yo no me canso de decir, hermanos, cada vez que me paro en este púlpito, de que es Dios quien ha diseñado la vida, y es Él quien nos enseña en la Escritura cómo hemos de vivir la vida. Entonces, fuera de esos parámetros, no podemos esperar otra cosa que no sea el fracaso, la derrota, no solamente como individuos, sino como nación y como cultura. Si usted se fija a lo largo de la historia, grandes imperios se han levantado y todos ellos han caído. Los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos y otras naciones, hermano, a lo largo de la historia. Miren la situación que vive ahora España, la que vivió Inglaterra. Y por eso en esta mañana yo le voy a pedir que me acompañe en una oración muy pequeña para implorar a Dios de que nos dé la gallardía, el valor de poder levantarnos, porque con eso tiene que ver el mensaje de esta mañana, de avivar el fuego del don de Dios. Porque Pablo, en esta carta, hermanos, en los primeros capítulos, le hace consciente a Timoteo del potencial que Dios le ha dado y ha depositado en él para poder alcanzar los objetivos y los deseos de Dios. Pero también en la segunda parte, desde el capítulo 3 en adelante, Pablo le hace consciente a Timoteo de los tiempos peligrosos que vendrían en estos postreros días, el por qué serían difíciles o peligrosos estos últimos tiempos, describiendo el carácter y la naturaleza de los individuos
y de las circunstancias, y lo que debería de hacer como ministro, como creyente frente a ellos. Así que en esta mañana vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por la abundancia de tus misericordias para con nosotros. Hoy día, bendito Dios, recordamos a las personas, bendito Dios, que fallecieron en este ataque, bendito Dios, de gente, bendito Dios, que piensa y opina y cree y tiene una opinión diferente a lo que deberíamos de ser la vida, bendito Dios. Y en esta mañana te pedimos, bendito Dios, que aquellos familiares que aún recuerdan a sus seres queridos, y particularmente en esta fecha, tú los consueles, bendito Dios. Pero a la misma vez, bendito Dios, que tu gracia pueda alcanzarlos, de que ellos no solamente puedan saber acerca de ti, sino conocerte y ser salvos. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, porque aún en esta nación tenemos libertad de poder congregarnos, levantar tu nombre en alto, bendito Dios, y adorarte. En el nombre de Jesús, Padre, yo ruego de que en esta mañana tú nos permitas a exponer tu palabra, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, pueda abrir nuestro entendimiento y hacernos entender y comprender, bendito Dios, lo que tú esperas de todos y cada uno de nosotros, de tal manera, bendito Dios, que podamos no solamente disfrutar la plenitud de vida que tú nos has dado en Cristo, sino de ser conscientes del por qué y para qué tú nos has creado y nos has salvado. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Así que, hermanos, en esta mañana yo le voy a pedir que abra su Biblia en el segundo libro de Timoteo, y vamos a estar leyendo de los versículos 3 en adelante. Y como les estaba mencionando, hermanos, que por qué Pablo recordaba estas cosas a Timoteo, es de suma importancia avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Por la sencilla razón, hermanos, porque el capítulo 3 de ese libro, Pablo le dice a Timoteo: también debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Pablo le dice, además de lo que te he mencionado en los capítulos 1 y 2, vendrán tiempos peligrosos. Y los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 de 2 Timoteo, tienen que ver, hermanos, con la actitud que debe de tomar Timoteo frente al don que Dios había depositado en él. Por cierto, hermanos, la Biblia no solamente hace mención de días difíciles, pero también habla de días malos. Cuando usted lee el libro de Efesios, el capítulo 5, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, tenemos días malos y días peligrosos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios. Verso 17 del capítulo 5 de Efesios. Hermanos, de acuerdo a estos versos, ¿por qué los días son malos? De acuerdo a lo señalado por estos versos, hermanos, la causa de los días malos es la insensatez. ¿Y qué es la insensatez? De acuerdo a este verso, hermanos, es no ser entendido en cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y si usted se da cuenta, en estos días, hermanos, nosotros no alcanzamos a diferenciar de lo que es bueno ni de lo que es malo. Como Dios le dijo al profeta, que no sabía diferenciar su mano derecha ni de su mano izquierda. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a enfocarnos en estos versos, el capítulo 2 de Timoteo, versos 3 en adelante. Ahora, hermanos, yo quiero hacer, para comenzar esto, yo quería hacer en inglés es la palabra statement, una declaración, una afirmación que está casualmente en estos versos que vamos a leer. Y hermanos, y hago esta afirmación para que usted, cuando al término de esta prédica, pueda entender un poquitín acerca de mi persona. Porque si bien es cierto, yo me paro aquí enfrente suyo, hermanos, me tiembla todo. No estoy, a pesar de los años que llevo en el Evangelio, no estoy acostumbrado a estar parado enfrente
enfrente del público, mas no es así mi hijo, que en fin a él hay que quitarle el micrófono. Ok, hermanos, y esta declaración proviene como les dije, de estas escrituras. Pero espero que al final de esta disertación usted pueda identificarse conmigo y volverse más intrépido con resoluciones que tienen que ver, hermano, con su diario vivir y la razón de su existencia. Es mi deseo esta mañana, hermanos, que Dios a través del Espíritu Santo pueda traer claridad y luz a través de su palabra, y usted pueda ser usted más allá de una persona diferente del molde del mundo, una persona que trascienda en todas las cosas a pesar de sus limitaciones. Así que vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y dice la Escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5: trayendo a la memoria la fe no fingida. Guarde esta expresión, hermanos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, hago un paréntesis aquí. Lo que muchas veces nosotros desconocemos nos limita. A pesar de que tenemos las cosas, cuando no las conocemos, eso nos limita, porque simplemente no podemos hacer uso de aquello que tenemos. Verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, y guarde esto también en memoria, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8, por tanto, o en vista de lo ya dicho, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, esto es lo que quiero declarar en esta mañana y dejar por sentado. Si usted se lleva esto, usted tendrá, no solamente Dios habrá alcanzado su objetivo, sino me daré por contento. Porque esta declaración, hermanos, su objetivo principal es incomodarnos un poco y hacer una autorreflexión de nosotros, sobre nosotros mismos, un autoanálisis. Nuestra fe, hermanos, puede ser genuina. ¿Se acuerda lo que le dije en el verso? Trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre, y después dice, y estoy seguro que también en ti. Hermanos, usted y yo podemos tener descendencia, es decir, antepasados que amaron y sirvieron a Dios. ¿Se acuerda lo que Pablo dice? La fe que primero habitó en su abuela, en su madre, y que estaba en él. Pero, ahora vengo al pero si no avivamos el fuego del don de Dios que nos ha sido conseguido, nuestra devoción y servicio a Dios, de acuerdo a lo que Pablo establece en estos versículos, hermanos, se compara a la declaración que Mateo hace la declaración con respecto a la profecía de Isaías, que Dios no iba a pagar el pábilo que humea. O a la comparación, hermanos, de una lámpara que proporciona luz y calor, pero produce más bien una cantidad de humo más densa que la misma llama. Por lo tanto, hermanos, la fe sincera no es suficiente para la devoción y el servicio diario a Dios, para manifestar sobre todo agradecimiento y compromiso a la magnitud del sacrificio de Cristo para con cada uno de nosotros. Hermanos, tampoco la fe sincera, aún con un trasfondo familiar histórico, tampoco es suficiente para concientizar mi conciencia sobre mi devoción y servicio a Dios. Una fe sincera e incondicional, sin un espíritu o una actitud, simplemente es una llama en vías de extinción que solo humea densamente y no arde, y que dado el ambiente puede ser más tóxico
que saludable. Hermanos, les voy a hacer una pequeña reseña con respecto a Timoteo, pero esta mañana otra vez vuelvo a hacer hincapié en esto. Nuestra fe puede ser sincera. Nuestros padres pueden haber servido en el Evangelio, pero si no avivamos el fuego del don de Dios, simplemente somos una llamita que humea. Y se acuerda lo que Jesús dijo con respecto a nosotros, a su iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña, dijo, no se puede esconder. Eso dijo Jesús acerca de nosotros. Y Pablo aquí no tiene la menor duda de la fe sincera de Timoteo. Está seguro de que esa fe habita en él. Pero Pablo le dice que tiene que avivar el fuego del don de Dios. Hermanos, el nombre Timoteo es un nombre masculino de origen griego. Viene de la palabra timateus, que significa aquel que siente amor, adoración o sirve a Dios. Las características personales de Timoteo, hermanos, como todos habrán leído en la Biblia, y sobre todo de acuerdo a algunos escritores bíblicos, era de temperamento tímido y hasta a veces retraído, pero era enfermizo, al extremo que Pablo le dice que ya no beba más agua, sino que use un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades. Así que después, hermanos, de la muerte de Pablo, su trabajo consistía en cuidar de la iglesia de Éfeso. Y partió y fue martirizado durante el gobierno o el imperio de Domiciano en el año 97 después de Cristo. Vuelvo y me remito otra vez a la Escritura, hermanos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. En la versión, hermanos, de la Biblia en inglés, la expresión es authentic faith, o sea, una fe auténtica. No era una fe fingida. Dice que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, otra vez, no tenía duda acerca de la fe de Timoteo, pero desea que se ponga al ejercicio activo y ponga por obra la fe que Timoteo participaba. Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, verso 6, por la cual, por lo tanto, por esta razón, ¿no?, te aconsejo, te recuerdo que avives. La palabra traducida en el inglés es fan the flame, o sea, de abanicar, de mover, de hacer que, porque cuando usted pone una llama, hermanos, y no le abanica, como se dice en los términos comunes, no sé cómo lo llamarán en Centroamérica, pero en mi país dice abanicar cuando se pone el fuego. La llama tiende a extinguirse, a apagarse. El hecho de que Pablo recordara a Timoteo que avivar el fuego del don de Dios, hermanos, es que tuviera siempre presente esta tarea. Timoteo no se podía descuidar al respecto. Otra cosa, hermanos, la determinación de avivar el fuego del don de Dios, si usted se da cuenta, no está en Dios, sino está que en uno mismo. Es una tarea que uno debe de hacer. Pablo le dice que avives tú el fuego del don de Dios. Pedro, en una de sus cartas, en el capítulo 4, el verso 10, dice que a cada uno de nosotros, según el don de Dios que hemos recibido, tenemos que ministrarlos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo también establece que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, que nuestra competencia proviene de Dios, ¿no?, que no somos competentes por nosotros mismos. Pablo le dice que el fuego del don de Dios estaba en Timoteo por la imposición de sus manos.
Hermanos, la pregunta aquí entonces es, ¿por qué Timoteo no podía tener una actitud pasiva ante tal recordatorio? ¿Sabe lo que es tener una actitud pasiva? Que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Otra vez la pregunta es, ¿por qué Timoteo no podía tener una actitud pasiva ante tal recordatorio? Primero, hermanos, por lo que Dios no nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dado? Porque Dios no nos ha dado, el versículo 7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y fíjese lo que establece el verso. No solo está hablando a Timoteo, porque dice, porque Dios no nos ha dado, y esa expresión nos incluye a todos. No dice porque Dios no te ha dado. La Biblia dice, porque Dios no nos ha dado. Allí está incluido usted, estoy incluido yo, estaba incluido Timoteo, la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, la Escritura establece porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y si usted se fija en su Biblia, esa palabra espíritu no está en mayúscula, porque no se refiere al Espíritu Santo, sino está hablando de la actitud que nosotros debemos de tomar. O sea, hablando de nuestra postura, nuestra posición, el proceder, el porte y el garbo que debemos de tener. Una actitud que es aquella que describe, de acuerdo al diccionario, el estado mental de un individuo que afecta su comportamiento con respecto a una situación, persona o cosa. Hermanos, va a depender de la actitud que nosotros tomemos aquí en nuestra mente para que nuestra conducta se afecte o para volvernos, como les mencioné hace unos minutos, tomar una actitud pasiva o ser activos, o hacer algo al respecto. ¿Okay? ¿Cuál es la actitud entonces, hermanos, que tiende a apagar el fuego del don de Dios? Dijimos que es ¿qué cosa? La cobardía. Porque Dios no nos ha dado ¿qué cosa? Espíritu de cobardía. Y vuelvo a hacer hincapié, hermano, lo que les dije en principio. No es suficiente tener una fe genuina. No es suficiente tener un legado cristiano, de ser que nuestros antecesores hayan servido a Cristo. Si no abanicamos el fuego del don de Dios, entonces, hermanos, los dones que Dios ha depositado en nuestras vidas para alcanzar sus objetivos, hermanos, se quedan simplemente allí. Okay, hermanos, la palabra timidez, yo me tomé el tiempo de buscar con respecto a esta palabra timidez. Y esta palabra timidez, y me puse a buscar un poquitín en los diccionarios y me encontré que es una palabra, lógico, es una palabra griega, la palabra es dailía. Y lo que significa, hermanos, es una falta de fuerza mental o moral. Timidez es falta de coraje, confianza en sí mismo, audacia o determinación. Es reticencia, inclinación a guardar silencio o falta de comunicación en el habla. Cobardía, falta de coraje o resolución. Hermanos, si nosotros como iglesia hemos llegado, y cuando hablo como iglesia, hermanos, hemos llegado a esta situación, ¿y por qué vemos, hermanos, que nuestra nación se hunde cada vez más en la depravación, en el paganismo, en falsas creencias? Es porque hasta cierto punto, hermanos, nosotros hemos tenido una actitud pasiva. Y yo les decía en un principio que esta prédica tiene que ver mucho con mi persona, porque muchas veces, hermanos, callamos. Y a veces usamos como excusa versículos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Pero el verso sigue, hermanos, dice que con mansedumbre corrija. Ahora, lo que hace diferente es la actitud que nosotros tomamos frente a las otras personas. Porque Dios no nos manda a ser agresivos ni pleitistas. Dice, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de Él.
No hay otra forma, hermanos, de que hacer que la gente escape del lazo del diablo y que dejen de hacer su voluntad si no conocen la verdad de acuerdo a lo establecido. Esa palabra miedo, hermanos, también significa miedo vergonzoso, que se genera por un carácter débil y a veces egoísta. La imagen, hermanos, que presenta esta palabra es de un estado de miedo debido a la falta de coraje o fuerza moral. También esta palabra, hermanos, significa una falta de resolución mental que resulta en timidez o cobardía. El punto, hermano, que vengo diciendo es que la timidez o el miedo no es una emoción humana anormal. Hermanos, yo cada vez que me paro aquí o en cualquier otro lugar, tengo miedo, me lleno de nervios. Como dicen en mi país, carne de tercera, puro nervio. Pero no debería ser la mentalidad predominante en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por la sencilla razón de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Usted debe de tomar la resolución, más nadie. Dios ya le ha dado los dones. Dios le ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, es usted quien debe avivar. En una próxima oportunidad, siguiendo estos mismos pasajes, si Dios lo permite, Pablo da la receta de cómo avivar el fuego del don de Dios en uno. Pero a lo que en esta mañana quiero no salirme de este pensamiento y de este statement, hermanos, de que otra vez una fe sincera no es suficiente. Venir de un hogar cristiano no es suficiente. A usted y yo se nos ha encomendado una tarea que Pablo a través de la Escritura nos recuerde que debemos avivar el fuego del don de Dios. Esa es responsabilidad mía y responsabilidad suya. Y podemos tener limitaciones, como las que hablamos hace unos minutos, que Timoteo no era muy dado también a estar parado en público. Era tímido, enfermizo. Físicamente era débil por causa de sus enfermedades. Y a veces hasta me pregunto si Timoteo, teniendo descendencia griega, estaba interesado en tener un físico más bonito, porque Pablo le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Me imagino que Timoteo aún tenía problemas de verse a sí mismo, como me pasó a mí a la edad de los 20 años, que yo era tan delgado, hermanos, que no se sabía si yo estaba de frente o de perfil. Y dada esa situación, yo dije, yo tengo que hacer algo al respecto. Y me fui al gimnasio. Y estuve en el gimnasio por unos 2-3 años, y lo primero que me dijo el instructor era que para mí no había dieta alguna y que yo podía comer todo lo que yo quisiera. Es más, ni me pusieron a hacer pesas de lo delgado que era. Tuvieron que pasar meses, hermanos, para que yo pudiese usar las pesas. Y de esa manera gané un poquitín de peso, pero eso es un punto y aparte. Hermanos, otra vez, el temor, hermanos, no es una emoción humana normal, pero no debería de ser el pensamiento predominante en nosotros. Porque a todos, hermanos, como establece el verso, incluyendo a Timoteo, se nos ha dado la abundante provisión de la gracia de Dios. ¿Se acuerda? Y muchas veces cantamos ese corito, diga el débil, fuerte soy. O alguien ha dicho, hermano, no tenga miedo, que yo estoy temblando. Hermanos, por lo tanto, el marco de referencia nuestra, hermanos, o nuestra perspectiva con respecto a nuestras capacidades o limitaciones, no deberían de estar cimentadas o fundamentadas, hermanos, en nuestras propias habilidades. Como Pablo lo dijo en los versículos que leí, porque Dios nos ha hecho ministros competentes. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Hermanos, nuestra perspectiva con respecto a nuestras capacidades o limitaciones, hermanos, tampoco deberían reposar en nuestro estado de ánimo, de hacer las cosas porque hoy me siento bien, o no los hago porque me siento mal. Tampoco, hermanos, en la opinión que otros tienen acerca de uno mismo.
Usted y yo no nos podemos comparar con nadie, ni dejar que otros nos comparen con. Somos únicos. Y a pesar, hermanos, de que nos parecemos en el sentido de que tenemos los mismos órganos, la misma cantidad de miembros, somos diferentes, totalmente diferentes. Por eso, hermanos, a nosotros se nos toman las huellas digitales, porque no hay un ser humano semejante o igual a nosotros. Por lo tanto, no debemos que permitir que se nos compare o que nos comparemos con otros. Y a veces como padre cometemos esos errores de comparar a nuestros hijos. Deberías de ser como tu hermano, o deberías de ser como fulano. Y cometemos errores porque nuestros hijos son únicos y cada uno de ellos tiene personalidades totalmente diferentes. Si no, fíjese en la Escritura. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabe lo que Pedro hace? Comienza a llorar. Cada vez que Jesús le pregunta si lo ama, Pedro llora. Pero fíjese con Pablo. A Pablo tuvo que tirarlo del caballo y dejarlo ciego. Dos individuos que fueron instrumentos poderosísimos en las manos de Dios, con un trato totalmente diferente con Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestras capacidades o limitaciones no deben estar determinadas por la opinión que otros tienen con respecto a nosotros. Hermanos, ¿por qué Pablo le dice y le escribe estas cosas a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios? Porque Pablo conoce, hermanos, que la audacia, la intrepidez importa. Sin ello, hermanos, no podemos cumplir o alcanzar lo que Dios nos ha encomendado. El propósito de Dios, hermanos, es más que ganar dinero y que la pasemos bien aquí mientras transitamos en esta vida y entretenernos, hermanos, o sentirnos cómodos. Es para que cada uno de nosotros utilice los dones y las capacidades que Dios nos ha dado, hermano, para ministrar a su pueblo y ayudar a un mundo necesitado, servir no solamente en la iglesia, sino al mundo. El miedo y la timidez, hermanos, tienden, por lo tanto, a impedirnos a usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Fíjese, hermanos, que a pesar de que Timoteo era tímido, los dones estaban allí. Por eso les decía al principio que aquello que desconocemos no nos es de utilidad. Si no conocemos los dones y las habilidades que Dios nos ha dado, de poco o nada nos sirven. Hermanos, y vuelvo a la pregunta: ¿por qué Timoteo no podía tener una actitud pasiva? Y dijimos primero, por lo que Dios no nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dado? Espíritu y cobardía. Pero lo otro, hermanos, es ¿por qué no podemos tener una actitud pasiva? Es por lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra dominio propio en otras traducciones se lee en buen juicio o ser juicioso. Esta palabra, por cierto, lo utilizan mucho nuestros hermanos colombianos, es ser juicioso. Una persona juiciosa es una persona que muestra prudencia y madurez en sus actos y decisiones, manifiesta cordura y templanza. La pregunta nuevamente, hermanos, es ¿por qué Timoteo no podía tener una actitud pasiva ante el recordatorio de Pablo? Por la encomienda y la labor que se le había encargado. Fíjese lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, ¿puedes ponerla ahí en pantalla? Verso 8. Es el último verso. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. A Timoteo se le había encomendado una labor, y era ¿qué cosa? El de dar testimonio. Hermanos, Dios no solo nos ha salvado para llevarnos al cielo.
Dios nos ha encomendado una labor que hay que desempeñar mientras peregrinemos aquí en la tierra. Le dice, no te avergüences de dar testimonio. Hermanos, y para dar testimonio hay que llenarse de valor. Y a veces yo recuerdo una vez este testimonio, fui a trabajar en una empresa donde se cortaban moldes para la ropa. Entonces mi trabajo consistía en sacar fardos de tela, pero no era el único, éramos un grupo como de 20 personas. Hasta que un día, pero en mi mente constantemente estaba de que yo debía dar testimonio de mi fe. Y yo siempre discutía con el Espíritu Santo y alegaba de que a mí se me pagaba por trabajar y que no era dado de que yo utilizara el tiempo que se me pagaba buscando excusas. No, que yo no podía usar el tiempo que a mí se me pagaba para desempeñar una labor, dedicarme a hacer otras cosas, argumentando con Dios. Pero siempre estaba en mi mente el hecho de dar testimonio acerca de mi fe. Y recuerdo que un día el jefe llegó y dijo, muchachos, hoy día no hay trabajo, así que todos se van a la parte posterior del almacén, porque si el jefe llega, muchos se quedan sin trabajo. Y entonces todos nos fuimos a la parte posterior y se sentaron en los fardos de tela y en esto, y el Espíritu Santo vino y me dije, mira, te los traje a todos. Y yo dije, Señor, pero yo no puedo hacer esto. Hermanos, ¿saben lo que pasó? Me tuve que armar de valor y así temblando, tartamudeando, pedí que guardaran silencio y dije que quería decir algo. Y les di testimonio de mi fe. Hermanos, nadie dijo nada, nadie se burló, pero yo hice lo que se me había encomendado. Una semana después, hermanos, perdí el trabajo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Conseguí un trabajo después de eso, ganando 3 veces más de lo que yo ganaba allí. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque yo entendí en aquel entonces que yo tenía un cometido y un objetivo en ese lugar. Y era de dar testimonio de mi fe a un grupo de personas. ¿Por qué, hermanos? No lo entiendo. Algún día lo entenderé, lo que Dios hizo con aquello. Pero el punto principal, lo que quiero decir, hermanos, es que, como dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio. Y la vergüenza, hermanos, viene como consecuencia muchas veces de nuestra timidez. Y somos muy buenos buscándonos excusas. No estoy preparado. ¿Se acuerda de Moisés? Dios lo llama. Y Moisés presenta cantidad de excusas. Y dice, no sé hablar. Pues ¿quién te dio a ti la lengua? Y Moisés tiene la osadía y le dice, mira, Señor, yo creo que te equivocaste, busca al más adecuado. Imagínense, hermanos, no podemos ser pasivos ante el recordatorio que nos hace las Escrituras, hermanos, porque se nos ha encomendado una labor. Otra vez, y vuelvo a hacer hincapié en esto, yo puedo tener una fe honesta, genuina. Puedo tener años en el Evangelio, hacer que mis familias, pero si yo no avivo el fuego del don de Dios, hermanos, lo primero que va a sobresalir en mi vida es que no podré dar testimonio. De mi fe, por la sencilla razón, hermanos, que la timidez, como dice Pablo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, la cobardía nos llevará a la timidez, y la timidez nuestra, hermanos, nos llevará a buscar muchas excusas para no dar testimonio. Pregúntese, hermanos, y esto lo digo con la mayor responsabilidad del mundo, ¿a cuántas personas usted ha testificado en esta semana o ha dado razón de su fe? ¿O cuántas personas hemos salvado a lo largo de todo nuestro peregrinar en Cristo? Hermanos, y se lo digo esto con la mayor responsabilidad, porque como les dije al principio, yo estoy metido en estos zapatos y en este bote
Ahora, hermanos, yo hago un paréntesis aquí para hablar acerca de la timidez. ¿Cómo Dios mira nuestra timidez? La pregunta, hermanos, ¿era Pablo tímido? Y quizás muchos digan, hermano, no. Pero, hermanos, yo me puse a buscar en la Biblia y encontré un versículo en una versión diferente a la Reina Valera, que es la nueva versión internacional. Y está en 2 de Corintios, el capítulo 10. Pablo establece y dice: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Bueno, de acuerdo a esta versión, hermanos, ¿era Pablo tímido? Pues aquí Pablo no lo niega tampoco, ni tampoco lo afirma. La pregunta entonces sería esta, hermanos: ¿por qué Pablo enviaría a Timoteo a situaciones espiritualmente difíciles, hermanos, si era tan tímido? Pablo conocía mejor que nadie a Timoteo. ¿Por qué Pablo encomendaría a Timoteo liderar una iglesia en un lugar tan complicado y difícil? Hermanos, otra vez volví a ver el diccionario y empecé a buscar algo sobre Éfeso y encontré estas reseñas históricas de la ciudad de Éfeso. Fíjense, hermanos, lo que era la ciudad de Éfeso en aquel entonces. No tiene nada que envidiar a una metrópoli tan grande como la de Nueva York y de Los Ángeles y la de Miami. Era una ciudad muy transitada y era inmensa. Dice, Éfeso era la capital de una provincia romana en Asia. Éfeso era un importante centro de comercio ubicado cerca de un puerto en la desembocadura del río Caimán en el oeste del Asia Menor. La ciudad se encontraba en un valle largo y fértil. Las carreteras principales conectaban Éfeso con todas las otras las ciudades importantes del Asia Menor. Éfeso era conocida por su anfiteatro, el más grande del mundo, diseñado para albergar hasta 50,000 espectadores. Éfeso fue también la ubicación del gran templo de Artemisa o Diana, construido en el 550 a.C. Este templo es una de las 7 maravillas de la antigüedad. Tenía 425 pies de largo y 200 pies de ancho. Cada una de sus 127 pilares que sostenía el techo de su columna tenía 60 pies de alturas. Gran parte de la industria de Éfeso estaba relacionada con este templo. Los artesanos vendían santuarios e imágenes domésticos de la diosa que los adoradores podían llevar consigo en largos viajes. Los efesios estaban orgullosos de su herencia religiosa y de las leyendas que las acompañaban. Estas reseñas históricas, hermanos, encontré, y hay muchas más, que también Éfeso fue un sitio privilegiado para evangelizar toda la provincia debido a la accesibilidad y la prominencia de la ciudad en la región, al extremo que Pablo en el libro de los Hechos dice que se iba a quedar un tiempo en Éfeso porque se le había abierto puerta grande. Para Pablo, estratégicamente, Éfeso era una ciudad muy, muy importante. La pregunta, hermanos, es más, aún el libro de Apocalipsis hace mención a la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia a la que hace referencia el libro de Apocalipsis. La pregunta, hermanos, es: ¿podría usted, estando en el lugar de Pablo, encomendar una labor de tal envergadura a un individuo con un perfil como la de Timoteo? Hermanos, si fuese yo no hubiese escogido a Timoteo. Más bien mi perspectiva hubiese sido buscar un hombre que tenga las habilidades de oratoria, que tenga un perfil de gallardía, que no suele callarse. Pero Pablo no se equivoca, hermanos. Es más, cuando usted lee el libro del Antiguo Testamento, aún hasta los ministros y sobre todo los profetas a veces se equivocan. Porque siempre nuestra perspectiva es lo que está delante de nuestros ojos. No tiene que buscar esto, hermano, pero no sé si usted recuerda en Primera de Samuel, en el capítulo 16,
Dios le manda a Samuel a ungir al nuevo rey y él hace desfilar delante de su presencia todos los hermanos de David, los hijos de Isaí. Y cuando pasa el mayor delante de él, ¿sabe lo que dice Samuel? Samuel dice: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y fíjese, no lo dijo de palabras, lo dijo aquí en la mente, pero como Dios lo sabe, inmediatamente Dios le responde y le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su aparecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es más, Pablo en este Nuevo Testamento dice de que, hablando a la iglesia, si no me equivoco, los romanos, dice: porque considérense ustedes, no son muchos nobles ni de alta alcurnia. Y cuando se habla de los discípulos y cuando hablaron por primera vez en lenguas, les dijeron que eran gente sin letra. ¿Cómo es posible que un pescador pueda hablar de esa manera? Conocer las profecías bíblicas, el Antiguo Testamento. Otra vez, hermanos, porque nuestra competencia viene de Dios. Nuestra responsabilidad simplemente es atizar el fuego del don de Dios que ya está en nosotros. Y es una actitud que tiene que ver con lo que tenemos aquí en nuestra mente. No se deje intimidar ni por usted mismo ni por nadie, hermanos, porque el enemigo es muy bueno trayendo pensamientos que no son provechosos. Es más, muchos de esos pensamientos tienen su asidero en el mismo infierno. ¿Se acuerda de Pedro cuando reconviene a Jesús y le dice: no, Señor, no vayas a la cruz? Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El pensamiento y el decir de Pedro, su asidero, ¿qué cosa? Estaban fundamentados en el mismo infierno. Por lo tanto, hermanos, la opinión que nosotros tengamos de nosotros mismos debe estar fundamentada en lo que Dios dice: quién es usted y quién soy yo, de lo que yo puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Nada más ni nada menos. Y que tendrá que armarse de valor, hermanos, como en el caso que estamos leyendo. A Timoteo se le encomendó una obra colosal: ir a pastorear una iglesia difícil, al extremo que Pablo establece en la Escritura que nadie tenga en poco tu juventud. No te dejes mangonear. Los otros serán más viejos, tendrán mayor experiencia y quizás hasta mayor conocimiento, pero no dejes que nadie tenga en poco tu juventud. Y el salmista decía, David decía en el Salmo 119, no, más que mis enseñadores he aprendido por causa de tu ley. Y el Salmo 19 dice, ¿qué cosa? Que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, al ignorante. Por lo tanto, hermano, la perspectiva nuestra debe estar fundamentada en lo que Dios opina acerca de quién es usted y quién soy yo. Ahora, hermanos, vamos a ver un poquitín entonces la afinidad que Pablo tenía con Timoteo. La palabra clave con respecto a esta discusión de la timidez, hermanos, de Timoteo, es la palabra espíritu afín. Cuando usted lee en Filipenses 2:20, cuando Pablo se refiere a Timoteo y la razón por la que le envía, Pablo dice, porque no tengo a nadie más de un espíritu afín que se preocupa genuinamente por sus bienestar. Eso está en Filipenses 2:20. La palabra griega, hermanos, esta palabra afín, es la palabra isóspajas, que viene de isos, que es igual, y suche, que significa alma. Lo que Pablo está diciendo, que Timoteo tenía un espíritu afín con él, está diciendo literalmente que eran de un carácter similar,
que la mente de ambos coincidían y que ambos estaban motivados, activados por los mismos motivos. En otras palabras, esa afinidad que Pablo tenía con Timoteo eran prácticamente una sola. Coincidían en todo. Tenía Timoteo, y eso lo sabía Pablo. Y por eso Pablo le encomienda este trabajo. ¿Por qué? Porque Pablo entendía de que el alma de Timoteo era afín con el alma suya. Estaban movidos por las mismas motivaciones. Y aunque quizás en carácter no eran similares, ambos tenían algo en común. Estaban comprometidos con la salvación que Dios les había dado y con la obra que Dios les había encomendado. Aunque Timoteo en una parte de su vida manifiesta actitudes de timidez, pero Pablo conocía a Timoteo mejor que sí mismo. Hermanos, ya voy concluyendo. ¿Por qué he mencionado todo esto? Porque, hermanos, como les dije al principio, yo mismo estoy metido en este bote y en esos zapatos. Hermanos, no estoy parado aquí porque me sobra gallardía, coraje, conocimiento y entendimiento. Pero una cosa sí, hermanos, soy consciente de que he tomado muy en serio la afirmación que Pablo establece en estos versículos ya mencionados. Que Dios no me ha dado a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de sano juicio. Que puedo pararme a dar testimonio de mi fe, de mi sistema de creencias, de lo que he creído. Y por eso, hermanos, soy capaz en esta mañana de poder pararme ante ustedes y aún ante mis compañeros de trabajo. Y hasta me he buscado en momentos dados la enemistad de ciertos, entre comillas, compañeros de trabajo que me amenazaron que en mi centro de trabajo no puedo hablar de religión. Pero lo que sí, hermanos, no puedo dejar de dar testimonio de lo que he creído y de lo que se me ha encomendado. Entiendo, hermanos, que dentro de mí, y lo digo con letras minúsculas, dentro de mis capacidades humanas estoy y estaré limitado. No lo sé todo. Pero también sé que en las Escrituras Pablo estableció y dijo que en todas las cosas hemos sido enriquecidos, en toda ciencia y en toda palabra, en el logos y en el gnosis, no solamente conocimiento espiritual o religioso, sino en cualquier tipo de conocimiento. Y porque Pablo también estableció en el libro de Colosenses que todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría están escondidas en Cristo, todas, sin excepción alguna. Hermanos, pero también entiendo que Pablo, como Timoteo, fueron personas comunes y corrientes, como usted y como yo, con limitaciones. Pero por la gracia de Dios emprendieron y comenzaron obras que trascienden hasta nuestros días. Hermanos, entiendo también, como ya he mencionado, que mi competencia y nuestra competencia no viene de mis habilidades, provienen de la multiforme gracia de Dios. Como Pablo dijo, Pablo estableció y dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, usted respira por la gracia de Dios. Usted tiene habilidades. El salmista decía: eres tú quien adiestra mis manos para la batalla. Si usted tiene una habilidad, hermanos, como carpintero, electricista, es porque Dios le ha dado esa habilidad. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento no nace de mi razonamiento, es la gracia de Dios quien me permite conocer, entender, saber las cosas. La protección y el cuidado de mi salud, de mi vida, de mis seres queridos no están en mis manos. Es la gracia de Dios, hermanos, que ha permitido que usted y yo estemos ahora aquí en esta mañana en el templo. Hermanos, pero también entiendo, valga la redundancia,
que una actitud que no se sobrepone al miedo y a la timidez que Dios nos ha dado, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vencer nuestras limitaciones. Pero también he entendido, hermanos, con estos versos, que yo puedo tener un espíritu afín, no solo con Pablo y con Timoteo, sino de a todos aquellos que dejan un modelo digno de ser imitado. Hermanos, he entendido que los hombres de Dios, como establece el libro de los Hebreos, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes, incluso, establece la Escritura, poderosos en batalla. Hebreos 11:32 establece y dice: ¿y qué más digo? Hablando el escritor a los Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y esto es lo que me llama la atención: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. La versión amplificada, la edición clásica declara, hermanos, dice: de la fragilidad y debilidad ganaron fuerzas y se volvieron fuertes. Y la palabra en inglés aquí es stalwart. Es la palabra que utiliza esta versión, que significa, hermanos, marcados por una fuerza y vigor sobresaliente de cuerpo, mente o espíritu. Marked by an astounding strength of body, mind or spirit. Y por eso, hermanos, se hicieron poderosos y resistieron en batalla. Hermanos, concluyo una vez más, y valga la redundancia, con lo que les dije al principio. Es el deseo mío en esta mañana, hermanos, que Dios, a través de su Espíritu Santo, haya podido traer claridad y luz, hermanos, a través de su palabra, y pueda hacer de usted, más allá de ser una persona diferente al molde del mundo, pueda ser una persona que trascienda, hermano, en todas las cosas, a pesar de sus limitaciones. Padre, en el nombre de Jesús, hermanos, mire, yo no conozco sus limitaciones, ni sus temores, ni sus miedos. Pero de una cosa sí estoy seguro: que a ninguno de nosotros, hermanos, a ninguno de nosotros, la timidez, el miedo, puede limitarnos, hermanos, para la labor fundamental por la cual Dios nos ha creado y nos ha salvado, y es el de dar testimonio de nuestra fe. Hermanos, al igual que Pablo en esta mañana, yo le digo: no se avergüence de dar testimonio. Pero para no avergonzarse, hermanos, de dar testimonio, usted tiene que avivar el fuego del don de Dios que ya está en usted. Usted simplemente tiene que mentalizar que todas sus habilidades y que todos los logros que usted pueda conseguir, hermanos, vienen de la competencia que Dios puede haber depositado en sus manos. Fíjese la historia: David era un pastorcillo y Dios pretendía ya llevarlo a palacio y hacer de él un rey, el más grande en la historia del pueblo judío.
al extremo que se dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y por qué su corazón era conforme al de Dios? El libro de los Hechos establece eso: porque hará todo lo que yo quiero. Eso es tener un corazón conforme. David era osado, valiente y atrevido. No porque confiaba en sus capacidades, sino porque cuando se enfrentaba a las circunstancias difíciles, y sobre todo cuando enfrentó a Goliat, usted recordará lo que él dijo: tú vienes a mí armado con qué, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, y yo te cortaré hoy la cabeza y daré de comer tu carne a las aves del cielo. Hermanos, usted no puede ignorar lo que Dios ha depositado en usted. Usted tiene las herramientas para cumplir lo cometido, lo que Dios le ha encomendado. Y yo en esta mañana, hermanos, ruego a Dios, Padre, ruégote por tu pueblo, por tu iglesia, por todos y cada uno de tus hijos, que ese mismo Espíritu, bendito Dios, que llevó a Pablo, a Timoteo y a todos los hombres que han vivido para ti a lo largo de la historia, del cual el libro de los Hebreos dice que este mundo no era digno de ellos, ese mismo Espíritu, bendito Dios, pueda levantarnos de nuestro letargo, que mentalmente podamos asimilar lo que nos enseñas en tu palabra, que tú nos has dado, bendito Dios, un espíritu de poder, de amor y de sano juicio, que tú, bendito Dios, nos has sacado de la cobardía para simplemente dar testimonio de tu verdad, alcanzar a nuestros seres queridos, el mundo. Y mientras tú vuelvas, bendito Dios, por nosotros, a hacer de nuestro entorno un lugar más llevadero y vividero, en el nombre de Jesús, bendito Dios, yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda calar dentro de la mente y el corazón de mis hermanos, y que ellos puedan haber entendido que no es necesario o simplemente tener una fe genuina y de haber venido por muchos años asistiendo a la iglesia, al templo, a escuchar tu palabra, pero que necesitamos, bendito Dios, avivar ese fuego que tú has puesto en nosotros, de tal manera que los deseos de tu corazón, bendito Dios, puedan cumplirse a través de tu pueblo, a través nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.